Bienvenidos a La Incógnité con Javiera Labra y Jorge Jaramillo. Este podcast forma parte de la residencia virtual del colectivo La Incógnita junto al Centro Cultural de San Antonio. Segmento 1. Respondiendo incógnitas. Pero antes de pasar a nuestro segmento, queremos invitarles a que escuchen a Rosé, cantante y compositora, con su nuevo EP 1855. Pueden seguirla por las plataformas de Spotify y YouTube. Hola, esperando que esté muy bien en sus casas, le damos la bienvenida a la cuarta y última edición de nuestro podcast. El día de hoy me encuentro junto a mi compañero Jorge Jaramillo y nuestros panelistas, Sacha Barrera, Julia Giuliani, Constanza Fraser, José Contreras, Brian López, Antonia Briones y Jacqueline Orellana. Hola a todos. Muchas gracias, Javiera. Esta semana comenzaremos revisando las respuestas que nuestra audiencia ha dejado en redes sociales, pero antes queremos agradecer al Centro Cultural y a la ilustre Municipalidad de San Antonio por brindarnos su apoyo en nuestra residencia virtual. Exactamente. Bueno, Jorge, ahora te parece si continuamos con la primera pregunta publicada en nuestras redes sociales. ¿Crees que el teatro tiene un rol que cumplir dentro de la educación? Según nuestra encuesta, el 100% de las personas encuestadas considera que el teatro es indispensable dentro del ámbito educacional, ya que proporciona herramientas necesarias para el desarrollo individual y colectivo dentro de la sociedad. ¿Qué te parece esta respuesta? Yo estoy completamente de acuerdo, Javi. Creo que el área del teatro, en todo el proceso de educación de un niño, de un joven, le ayuda demasiado en su desarrollo de habilidades cognitivas en relación como a relacionarse con otra persona, a relacionarse consigo mismo, a conocer sus emociones. Claro. Creo que lo ayuda mucho a reconocerse y reconocer su contexto también. Exactamente. Bueno, y continuando con esta misma idea, y la siguiente pregunta dice así: ¿sabías que existen colegios donde el teatro es una asignatura? El 75% de las personas que enviaron sus respuestas son conscientes de que en diversos colegios existe el teatro como una asignatura en malla curricular. Bueno, yo ahí quiero comentar algo. Dale. Sí, efectivamente sí, esto es así, y yo tuve como la oportunidad de ser parte de uno de estos colegios. Yo soy de Antofagasta y estudié desde sexto básico en el Liceo Experimental Artístico y Aplicaciones, que es un colegio que, como lo dice la palabra, es artístico. Y en quinto básico pasa que uno tiene que elegir una sección a la cual quiere irse. Esto, teatro, danza, etcétera. Y esto se llaman experiencias artísticas. Entonces nosotros en cierta parte de la semana teníamos estas clases de teatro, en mi caso. Eso. Bueno, que sí, súper interesante lo que estás diciendo, y claramente para que todos sepan, como dice Jacqueline, hay un pequeño grupo de colegios, como los colegios artísticos, que incluyen el teatro como una asignatura. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué conocimientos de teatro adquiriste durante tus años en el colegio? Entre las respuestas encontramos que el 65% de los encuestados adquirió herramientas como coordinación, trabajo de la memoria, dicción, entre otras. Sin embargo, el 40% restante no desarrolló ningún conocimiento que podría otorgar el teatro. Imagínense ustedes. ¡Wow! Me parece súper... a mí siempre me ha llamado la atención esta distinción que hay entre estas personas que nunca han tenido un taller en su vida de teatro y este otro grupo de personas que yo también me sumo a ese grupo, que aseguran que una persona debería por lo menos tener un taller de teatro una vez en la vida. Claro. Como decía antes, te ayuda mucho en habilidades para conocerte a ti, en habilidades sociales para poder insertarte en un mundo que estás recién conociendo cuando eres chico. Exactamente. También. Bueno, y siguiendo también con esta idea, nuestra última pregunta fue: ¿has tenido que usar el teatro para afrontar alguna asignatura o trabajo? El 100% de los encuestados respondieron que sí han tenido que utilizar el teatro para realizar ciertos trabajos.
Es que claramente es así. Uno se enfrenta en su vida como disertaciones en el colegio, como comunicarse con un otro, y el teatro claramente otorga herramientas para el desarrollo personal o la comunicación con la sociedad. Es fundamental. Claro, yo en un momento recuerdo, o sea, yéndome a mi año de la básica, recuerdo una clase de lenguaje donde la profe nos había pedido que hiciéramos una obra de teatro para exponer un poema, creo que me acuerdo. Y era súper interesante porque esa clase yo aprendí tanto utilizando mi cuerpo, conociendo a los demás compañeros, que se me quedó grabada la clase. Y por eso también siento que el teatro aporta mucho en el aprendizaje del niño. Sí, pues toda la razón. Bueno, ahora continuamos con la pregunta incógnita del día de hoy. Esta pregunta la realiza @ale_97. Su pregunta dice así: ¿qué herramientas puede otorgar el teatro a los estudiantes más pequeños? Interesante pregunta. A ver, voy a escoger a mi compañera Antonia Briones para que nos responda. Hola, muchas gracias. Hola. Bueno, como ustedes bien dicen, estoy completamente de acuerdo. Yo creo fielmente que a través del juego el niño descubre el teatro. Y esto es lo que se está implantando hoy en día en varias escuelas, varios colegios, desde muy pequeños. Y claro, más que herramientas, son beneficios que todos los niños tienen. Ponte tú, hay uno que es desarrollar la expresión verbal, que esta favorece que el niño mejore la manera de comunicarse con la dicción, la fluidez, claridad, vocabulario. También ayuda a desarrollar la expresión corporal, y así uno es más consciente de su cuerpo, de su respiración. El niño toma conciencia y la expresión de sentimientos se vuelve mucho más fructífera también. También la relación con sus compañeros hace que el niño sea más sociable, que está acostumbrado al trabajo en equipo también, ya que el teatro es súper colectivo, como nosotros bien sabemos. También los niños aprenden a conectarse, bueno, con las emociones, ya lo dije, y a reflexionar acerca de esto, y a sentirse más seguros también, ayudándoles a desinhibirse en su vida. Y eso más que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anto, y también muchas gracias a la audiencia por estas preguntas increíbles que nos hicieron, y a nuestros panelistas por estar aquí ayudándonos a responder. Segmento 2. Conversación al desnudo. Les invitamos a seguir a Andrea Zúñiga, bailarina profesional que está realizando talleres de baile de distintos estilos. La pueden seguir por la plataforma de Instagram como Andrea Clases de Baile. Así es, muchísimas gracias. Siempre es importante mantener el cuerpo activo. Bueno, y ahora para calentar los motores de esta conversación, vamos a hablar un poco del pasado. ¿Cómo fueron las primeras clases de teatro a las que asistieron o asisten? Queremos escuchar de nuevo a nuestra compañera Antonia Briones. Hola de nuevo, muchas gracias. A ver, la primera clase de teatro a la cual asistí fue recién en la universidad. Mi colegio era súper científico, entonces jamás nada, ni siquiera en una clase de lenguaje tuve una clase de teatro. Era súper frustrante porque yo desde chiquita quería ser actriz, pero no sabía absolutamente nada, entonces no sé ni siquiera por qué quería ser actriz. Y pasó que ya llegué a la U y la primera clase fue, ni siquiera me lo imaginaba porque era jugar, literal. La primera clase que tuve me acuerdo que fue actuación y era en primer año es juego e improvisación teatral. Entonces llegamos y empezamos a jugar y yo como, ¡ay, qué bacán! Como, ¿por qué no me metí antes a alguna clase de teatro? Entonces ahí fui descubriendo este mundo y bueno, aquí estamos 5 años después. Seguimos en la U, pero todo súper bacán, súper bien. Así que eso. Muchas gracias, Anto. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Como actores y actrices, ¿han tenido la oportunidad de dictar una clase o un taller de teatro?
cedo la palabra a José, a la Connie. ¿Alguno me quiere responder? Hola, aquí yo, Connie. Hola, Connie. Bueno, yo tuve la fortuna de poder trabajar en el Sename, haciéndole clases a los chicos de ahí, de teatro. Y bueno, fue una experiencia bastante difícil, pero porque bueno, no están acostumbrados a eso, pues. Entonces, pero después de ver el resultado, de cómo quedaron los chicos, quedaron contentos, entonces nosotros nos dimos cuenta con mis compañeros que hicimos el taller, que al final habíamos hecho un buen trabajo y al final eso es lo que queda, como fue muy bacán después ver que había todo resultado bien y eso fue muy bacán. Bueno, yo comparto lo que dice Connie. También he tenido la fortuna de haber podido realizar talleres a estudiantes y en un inicio es súper complejo, pero es muy interesante cómo se genera esta retroalimentación entre tu persona y las personas a las que le estás enseñando. Para mí fue muy lindo el poder aprender de estos artistas a los que yo le estaba enseñando, que no tenían formación en teatro, sino que era un taller más que nada nuevo y la mayoría eran estudiantes, entonces no tenían de a dónde haber asistido a una universidad con talleres de teatro o simplemente cursar una carrera. Digo, estudiantes de media o enseñanza básica. Y eso, con el tiempo yo me di cuenta que al final yo aprendía más de ellos que lo que yo les estaba enseñando a ellos. Y fue muy lindo, una muy bonita experiencia. Yo pude descubrir muchas cosas en estas personas porque además de ser actores o actrices, tenían muchos otros talentos que creo que es muy interesante o importante explotar y descubrir en nosotros mismos. Claro, también es importante este momento que entrega el teatro de unir otros talentos, otras artes también, ¿cachai? Claro. Bueno, continuando con la pregunta, la siguiente es, ¿cómo creen que aportaría el teatro en los colegios? ¿Está por ahí Julia, Jacqueline, que me puedan responder? Sí, aquí estoy. Bueno, siento que el teatro sería un gran aporte y no solo como taller, la verdad. Siento que un taller de teatro aporta mucho, pero siento que en los colegios el teatro debería estar en el aula, con los niños, porque el teatro tiene una dimensión tan hermosa que ayuda como a la renovación de métodos de enseñanza y de aprendizaje, porque en este país la educación se enfoca en que los niños solamente aprendan y meterles materia, y al final no aprenden nada, y la idea es que se enfoque en cómo están aprendiendo los niños, porque al entender cómo están aprendiendo van a poder desarrollar métodos para que todos aprendan el mismo contenido, pero con el método de cada niño, porque no todos los niños aprenden igual y no todos los niños tienen la misma facilidad para adquirir y entender distintas materias, por el tema también de las inteligencias múltiples. No todos somos buenos para todo, hay distintos tipos de inteligencias, entonces hay que enfocarse en cómo están aprendiendo nuestros niños para así darles herramientas para que ellos puedan recibir la misma información. Sí, exacto, yo estoy muy de acuerdo contigo, Julia. Yo siento que esta como fusión que se puede hacer entre el teatro y otras asignaturas en los colegios es maravillosa, así como se olvida que cada uno tiene una inteligencia distinta y habilidades distintas, y lamentablemente en el sistema educacional solo se sigue para un tipo de inteligencia. Hablando de esto mismo, otro beneficio que tiene el teatro y que está comprobado científicamente es que ayuda a entrenar el cerebro para que podamos recordar y tengamos una mejor memoria. Claramente, muchas gracias, chicas, y también reforzar lo que dicen ambas, de que el teatro entrega herramientas que
ayudan a reforzar esas materias, a los niños aprenden de una manera mucho más lúdica y bueno, está comprobado de que funciona. Así que muchas gracias a todos y por último con Jorge nos gustaría cerrar este segmento con una última pregunta. ¿Recuerdan algún dicho o enseñanza particular de sus profesoras o profesores? Sacha, Brian, si alguno está por ahí. Yo recuerdo uno muy claramente y es como el dicho, frase o lo que sea que más me marcó. Voy a contar una historia primero para contextualizarlo. Cuando estábamos en la universidad, a mí me pasaba que siempre las primeras clases llegaba tarde. Porque, por ejemplo, no sé, el año pasado me demoré 40 minutos en metro en llegar a la universidad y ahora cuando entramos a clases yo me voy 40 minutos antes a la U pensando que voy a llegar a tiempo. Pero en realidad me demoro 1 hora, entonces llegué 20 minutos tarde, por decirlo así. Y una vez hice eso en mi primera clase de voz y llegué 4 minutos tarde. De hecho estaba hablando por WhatsApp como chiquillo, estoy bajándome del metro, como porfa, dígale al profe que me atrasé porque no pasó la micro, ya, etcétera. Y estaba como ya corriendo a la universidad y llegué 4 minutos tarde. Y toqué la puerta y el profe abrió, salió y me dijo, llegaste tarde, no puedes entrar hasta que yo te lo diga. Y yo así impactadísima, como que nunca me había pasado eso. O sea, ningún profe me había dicho como en la primera clase no podía entrar. Y me quedé afuera, po. Sí, solo por 4 minutos. Fue acuático. Y ahí esperando, qué sé yo, hasta que salió y me dijo como ya, ahora puedes entrar. Claro, estaban todos adentro, menos yo, la que llegó tarde. Y ahí ese profe dijo que si uno llega 5 minutos antes, uno llega a tiempo. Que si uno llega a la hora, ya está atrasado. Y si llegaste 5 minutos tarde, ya no estás, ya no llegaste. Y creo que esa frase, como que ese refrán, me marcó así caleta todo el resto de la carrera. Tenía eso, cada vez que como que, no sé, me quedaban 15 minutos para llegar a la clase y yo decía, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, y como que fue mi nuevo refrán de vida. Así como dicho o frase, yo creo que el que más me ha marcado fue un dicho que no es de la persona que me lo dijo, sino que es de una eminencia del teatro, porque esta persona lo utilizaba porque también le quedó muy marcada a él, que fue mi primer profe de teatro, que antes de una función nos dijo, haré todo lo que he soñado o no haré nada. Y bueno, un día soñé que estaba haciendo un podcast y aquí estamos, haciéndolo. Bueno, así se van cumpliendo los sueños. Sí, justamente. Bueno, muchísimas gracias a toda la respuesta, muy interesante cada una de las reflexiones. Y para seguir con el podcast vamos a dejarles con Rose y su éxito Vibra. Te cuento de mí, sí, te soy sincera. Cuando yo te vi la vez primera, te puedo decir, ser muy honesta, me siento en paz, por vez primera. Un caos dentro de mí, miedo, inseguridad, ¿qué puedo decir? Me cuesta expresarme, te logro entender, difícil explayarme, sé que puedo estar marchitándome. Siempre hay cambios al crecer y tal vez esto sea grave. Puede que hoy intentes conocerme y tal vez entenderme. Y si al final del día sientas algo extraño, sientas algo que no puede cambiarse, solo viviremos y con esa luz puede que se repare. Puede que se repare, cayendo
algo que llevo en mí e intento cambiar. Difícil entender, lleva tiempo expresar. Lograr escapar para que esto no me pare. Aunque pueda estar marchitándome, siempre hay cambios al crecer. Y tal vez esto sea grave. Puede que hoy intentes conocerme y tal vez entenderme. Y si al final del día sientas algo extraño, sientas algo que no puede cambiarse, solo viviremos y con esa luz puede que se repare. Libre, libre, libre. Solo se repare, que se repare, solo viviremos, solo vibrar. Solo viviremos, solo sí. Vibra conmigo. Segmento 3. Entrevista incógnita. Les invitamos a seguir a Azar Prod, compañía especializada en eventos musicales, con una gran cartelera de espectáculos aptos para toda la familia y en especial para las chicas del hogar. Pueden seguirlos en su cuenta de Instagram, Azar Prod. Ahora queremos presentarles a nuestra gran invitada, María Ruz Arévalo. Ella es actriz y profesora oriunda de la Sexta Región. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Bien, Javi, gracias. El gusto también es mío. Agradezco la invitación. Muy amable. Para ti y para Jorge. Y Brian. Mira, para comenzar, nos gustaría que nos contaras un poquito más sobre ti y cómo entraste a este mundo del teatro y la educación. Ya tienen tiempo. Démosle nomás, démosle. Okay, mira, bueno, yo soy María Isabel Ruz Arévalo, actriz y profesora de teatro, como lo dijiste, de Rancagua. Hace 25 años que yo ejerzo la profesión de actriz y partió básicamente por como cuando uno va al teatro por primera vez y se enamora, cuando te el amor así, te vistes algo y te enamoraste. Me pasó así, yo estaba en tercero medio, en un liceo acá en Rancagua, en el liceo Oscar Castro, y típico que nos llevaban así como los cursos a ver una obra al gimnasio de la ciudad. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir, la primera obra, eran 3 días de obra y la obra era La Negra Esther, con el Andrés Pérez ahí, con el tío Parra, ¿cachai? Vivito y coleando y celebrando. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a la primera función. Eran 3 días, 3 veces en el día. Bueno, me quedé la segunda, la tercera y así hasta la 9. Todos los días hice las cimarras, todos los días me arrancaba y me metía en los otros cursos, porque básicamente, perdón. ¿Qué tal? No te preocupes. Básicamente, nada, pues me enamoré del ejercicio, me enamoré de la forma de transmitir, de que podía ir ponerte cualquier ropa, un maquillaje y decir, además del trabajo en décima, la música en vivo con el cutiaste, o sea, de verdad que todo para mí fue increíble en ese momento y fue justamente cuando dije, bueno, quiero estudiar actuación. Y en tercero medio además tomé un taller con jóvenes, de nosotros, y tuvimos la oportunidad de hacer teatro y hacer una gira. En ese tiempo nos dirigía un gran profesor de acá de Rancagua llamado Néstor Vargas, y luego de eso, bueno, di la prueba de aptitud académica porque soy de esa época. De hecho me postulé a la Chile y obviamente no quedé. ¿En qué sentido? Estuve haciendo las pruebas, pero para mí era una fauna, o sea, yo venía de región a Santiago, igual que la Carmela. Yo vengo de Rancagua a dar las pruebas especiales, pero yo pensé que yo tenía un poco de talento, pero mis compañeros, los que estaban
frente mío llevaban mucho más tiempo y porque además está ahí en la capital, ¿cachai? Entonces frente a eso igual creo que me hizo un clic y de todas formas entré a la escuela del Gustavo Mesa, la escuela Imagen, ¿Ya? y ahí hice mi primer estudio como actriz. Egresé en el año, creo que como en el, oye, ni me acuerdo, pero hace un tiempo atrás. y ya estando mucho más grande, a los 30 años, se dio la posibilidad de estudiar, de complementar un poco la actuación con la pedagogía teatral. Yo ya más o menos la conocía por los diplomados que estaba haciendo la Verónica García Huidobro en esa época, pero se contactaron conmigo unas amigas y unas personas que trabajaban en la Corpet, en la Corporación de Pedagogos Teatrales de Chile. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Un programa de trabajadores artísticos, o sea, una PET, el programa de estudio de trabajadores. Entonces, yo complementé mis 3 años de actuación en la escuela del Gustavo Mesa, con 2 años y medio más o menos, casi 3 años, con la pedagogía todos los sábados. Y así se generó que terminamos ese programa en la Universidad Pedro Valdivia. Ya estaba mucho más grande, tenía 30 años y ahí inició todo, porque uno instintivamente puede hacerse cargo de un taller de teatro como actor, pero las herramientas necesarias para poder trabajar la pedagogía teatral, evidentemente, claro, las necesitáis como profesor, Claro. tenés que hacerte cargo. Eso es como una historia, como que por ahí llegué, como todos los actores somos súper inquietos e intuitivos, entonces desde ahí también nace la forma de poder ser profesora de teatro. Claro. Claro, también de ahí nace, bueno, el querer enseñar y tomar todas estas técnicas. Hola Mari, bueno yo, súper interesante la historia. Me gustaría saber en relación a este vínculo entre el teatro y la educación. ¿Ha sido muy complicado durante esta pandemia? Bueno, hay que decir que partamos de la base que ya la educación artística es compleja en esta educación, en este sistema, en este año. Teniendo en cuenta que la educación artística en general no se le toma tan en cuenta como debiese. Ahora, ¿qué es lo que pasa en pandemia? Yo creo que lo hablamos un poquito antes de partir. Uno ha tenido que aprender y ha tenido que asumir esta pandemia con los elementos que tú tienes. En este caso, un celular, un computador y con muchos programas que además te han ayudado a poder trabajar. Al principio fue súper estresante, por lo menos para mí, que yo hago clases presenciales y el no poder estar, porque cuando uno hace taller de teatro o enseña actuación, lo hace directamente, entonces como súper extraño, como por ejemplo, ya, abrácense, ¿cómo nos vamos a abrazar después de ¿cachai? O mírense a los ojos, haciendo juegos, o sea, siempre desde el juego. Entonces, en ese sentido, claro, había que sacar el chip que uno tiene del siglo pasado, pum, y rápidamente subirse al carro y poder trabajar con lo que uno tiene, básicamente, y con lo que está haciendo. Claro, ha sido como eso, ha sido complejo, porque además, como te decía, los lenguajes cambian, las formas cambian, uno tiene que tener esa capacidad de reinventarse y de ser resiliente también, ¿eh? O sea, con el sentido como que, bueno, esto es lo que soy, hay personas que esta pandemia en lo creativo o de verdad te llevó al límite o simplemente te acható. O sea, yo conozco gente que dice, no, es que yo no puedo actuar frente a un computador, es que no. Pero tampoco se trata de eso, o sea, finalmente es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer clases, tenemos que conectarnos, tenemos que tratar de ser más virtuales. Evidentemente no es porque nosotros no estamos acostumbrados, pero tenéis que hacerlo, o sea, si no te y claro, no da tiempo. ¿Cachai? Claro.
Igual, bueno, junto con eso puede haber varias ramas de donde se puede recibir de distintas formas. Por ejemplo, no sé, tu relación con la institución, tu relación con los estudiantes, tu relación con los apoderados, que también es otro tema que siento que igual tiene harto que decir en estos días. Por ejemplo, en relación con los estudiantes mismos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la recepción de esta materia? ¿A los chiquillos les gusta, no les gusta? Bueno, mira, yo en este momento estoy ejerciendo como la pedagogía total en 2 lados. Primero, estoy en una academia de artes integrales, acá en Rancagua, llamada Rodrigo Gaete, Academia de Canto Integral Rodrigo Gaete. Al ser integral, tenemos danza, teatro y canto. Evidentemente, claro, el proceso era como muy interesante, como te contaba, pero los chicos como ya tienen ese ímpetu, esas ganas de aprender, están siendo un poco más artistas integrales, o sea, ya les gusta el canto, ya les gusta el baile, ya les gusta el teatro, entonces son personas que quieren aprender. Entonces desde ahí a ellos no se les hizo para nada difícil. A pesar de que yo, la experiencia que he tenido de trabajar en diferentes partes, estoy realizando un taller de teatro online, me encanta porque además para niños entre 10 y 13 años o 14 años, y además es muy transversal, o sea, tengo niñas de Antofagasta, de Calama, de ¿cachai? Entonces, eso además de poder conocerse entre ellos y tener diferentes, a pesar de que están todos encerrados por la pandemia, se genera ese lazo a través del arte. Y eso es como que a mí me está pasando y que estoy descubriendo, básicamente. Entonces, por eso yo creo que los alumnos es más fácil poder trabajarlo. No así apoderados, pensando en que hay algunos apoderados que son mucho más jóvenes que yo, o otros que también son más grandes que yo. Por ejemplo, tengo en la Academia de Rodrigo Gaete, tengo un grupo de chicos que son con necesidades educativas especiales, en Down, pero son muy grandes, son adultos, tienen 33 años, entonces por ende su mamá son mucho más adultas. Y esto ya del WhatsApp era como, ¿qué es esto? O sea, no lo conocían, ¿cachai? El tema de la tecnología. Entonces ahí también uno aplica con los apoderados primero el entender. Uno tiene que ponerse en el lugar del otro, entender que no siempre están las condiciones, no siempre está el ánimo, no siempre está para poder hacer una clase. O sea, si ya los niños, en general, están copadísimos con sus clases de colegio, tener un espacio de relajación en el teatro, en la danza, lo que sea, claro, los deja ser libres. Evidentemente, claro, tenés que ponerte tú en el lugar del otro para poder realizar bien tu clase, y que además no solamente es con la persona, es con toda la familia finalmente. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, que he podido conversar con algunos actores que están dando clases de teatro, que plantean que al tener estos talleres por Zoom se vuelve el teatro mucho más individualista. ¿Qué piensas con respecto a eso? ¿Será así? Es que eso es una búsqueda de lenguaje, como todo. O sea, piensa tú que lo hablo a nivel general. Siempre después de una guerra necesitáis volver a renacer, ¿cachai? Yo siento como que un poco también nos ha pasado a los actores que tenemos que ser empáticos con el otro primero, de saber que a lo mejor tu computador no es el de la última generación, y los ensayos, o sea, lo que a lo mejor tú en un ensayo presencial una escena la podías hacer, no sé, en 3 horas, por ejemplo, hoy tenés que tener 3 o 4 o 5 días, ¿cachai? Pero no por eso, desde mi parecer y que lo que yo estoy viviendo, no por eso tenemos que empezar a ser individualistas. Al contrario, tenés que tener mucho más claro quién te está mirando, cómo lo están haciendo, qué está pasando, con la emoción, ¿cachai? Del otro, ser pacientes, y básicamente porque el trabajo nuestro siempre es colectivo, siempre. Entonces, si
si tú estás haciendo la escena, yo te estoy mirando, yo puedo anotar, le digo al director o la persona encargada de grabar, cómo va a ser el estilo de grabación, tipo crowd, no sé. Hay como que diferentes formas, entonces uno nunca debería volver a ser como demasiado individual, porque siempre, no sé, pues, pongámonos a hacer unipersonales y listo, la vida sigue. Pero no, yo creo que al contrario, esto a nosotros nos ayuda como personas para poder implicarnos más y poder trabajar más en el colectivo. Claro. Bueno, a mí me llamó un poquito la atención cuando nos contaste con la primera pregunta, ¿dónde nace este interés de enseñar el teatro? Si fue en el proceso de formación, fue después, ¿qué fue lo que gatilló esa cosita de, quiero enseñar? Yo creo que pasó por un tema de necesidad monetaria, primero. Actriz egresada en Rancagua, con un hijo a cuesta, hay que decirlo, porque yo fui mamá súper joven, a los 20, o sea, ustedes podrían ser mis hijos. Entonces, había que generar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Entre cosas, me pasó que yo fui a pedir trabajo primero a los colegios, porque estuve en varios colegios, tengo que decirlo, nunca negarlo y jamás omitirlo. Pasé por todos los colegios. Entonces, ¿qué hice? Fui a pedir pega, porque quería iniciar un taller de teatro en un liceo comercial, por ejemplo, donde su estudio era demasiado metódico para ciertas carreras técnicas. Entonces, desde el teatro, desde lo que yo aprendí, que fue mi primer colegio donde yo hice clase, fue un liceo comercial. Y también, evidentemente, de poder entregar todo ese conocimiento que a mí me habían dado en la escuela de teatro, pero siempre pensando en que los cabros, y mal pensando, porque hay que decirlo, mal pensando que los alumnos, los estudiantes, puedan llegar a hacer una obra perfecta si son chiquillos de primero, segundo, tercero, cuarto, medio. Entonces, yo tenía muchas expectativas en ese sentido, participé además en diferentes colegios, y bueno, fue ese proceso que yo me di cuenta que lo estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque le exigía como si fueran actores profesionales, lo cual no, pues. Entonces, me di cuenta que había una forma en mí que estaba mal enseñando, ¿cachai? Que no era, que podía ser empática, que le podía dar tips, conocimiento, metodología, etcétera, pero me faltaba como la herramienta directa para llegar con ellos. Y ahí a mí me doy cuenta que evidentemente no todo tiene que ser tan estructurado. Chiquillos, este proceso duró, no sé, pues yo tenía 24 años hasta como los 28, o sea, la búsqueda también, o los 30, porque yo a los 30 volví a estudiar pedagogía en teatro. Entonces, ahí me doy cuenta, después de 6 años, que uno tiene que ser súper consciente de que está trabajando con estudiantes, en este caso de colegio. Porque tú eres el reflejo también de lo que ellos te toman como un referente también. Entonces, no sé, yo les voy a contar algo súper chistoso. Estábamos en un campeonato, o sea, un encuentro de teatro que se hace a nivel regional, aquí, que lleva 30 años haciéndose, de colegio, digamos, de séptimo a cuarto medio, y ya estábamos así todos, y ya nos vamos a concentrar, y con las manitos tomadas, y no sé qué, en un chileno, en una pista municipal, etcétera. Y de repente llegan otros chiquillos que recién se bajaron del escenario, venían felices al lado de nosotros, y ya estaba así, ya chicos, nos vamos a relajar, y yo, cállense, que nos queremos relajar. Pero, profesionalismo, cero profesionalismo. Entonces en ese momento me di cuenta que no, que estaba mal, porque finalmente yo le estaba exigiendo a estudiantes un resultado que no era el correcto, ¿cachai? Mi metodología no era la panacea. Entonces, evidentemente, cuando vuelvo a estudiar mi segunda carrera, pedagogía en teatro,
entiendo que el teatro se debe ver desde el juego, desde una forma que tú puedas crecer y desarrollarte a través del teatro, con las herramientas necesarias, con la metodología diferente. Es cierto, o sea, pero uno también se tiene que equivocar y tampoco que se te acaba el mundo, no, al contrario. Uno se equivoca tantas veces y lo volví a hacer hasta que finalmente uno puede estar como con la tranquilidad de que el estudiante más que aprendió en el resultado, sino que fue un proceso de trabajo en equipo, un proceso de superación, un proceso de búsqueda de personajes, de poder entender una historia, de poder crearla, de poder hacer un grupo, que ese grupo además... yo debo decir que tengo la fortuna de que muchos de mis estudiantes después estudiaron teatro, entonces también somos colegas, ¿cachai? Y eso es muy gratificante, porque uno lo que quiere es que cada persona pueda buscar dentro de su proceso personal un desarrollo integral, ¿cachai? Un desarrollo ético, un desarrollo, no sé, artístico, evidentemente, pero básicamente son los procesos, Javi. Bacán, sí, igual a mí me pasa que de una idea, una reflexión mía, también siento que siendo un poquito más específico, es importante que también se entienda y se conozca el contexto de los estudiantes, como conocer a tus estudiantes, saber cuáles son sus capacidades también, saber lo que pueden llegar y como entender el general. Creo que también es importante eso. Bueno, ya. Hablando de cómo ha estado el ambiente ahora, la educación, ¿tú actualmente estás trabajando en algún proyecto artístico y está relacionado a la educación? Uno, varios, por ahí, no sé. Bueno, sí, ya les comentaba que estoy en esta academia de artes integrales, pero además estoy participando en una fundación que estamos recién partiendo, una fundación que se llama Somos Más, y mi labor ahí es participar en el equipo de primera infancia, desde el teatro, ya hablando desde primera infancia de los 2 a los 6 años. Entonces la idea ahí evidentemente es generar contenidos para subirlo a las redes sociales, para que los niños aprendan a reconocer sus emociones, primero que reconozcan las emociones, porque estoy alegre, porque estoy enojado, porque dentro además entendiendo que somos un equipo profesional de educadora de párvulo, de asistente de la educación, ¿cachai? Entonces mi rol ahí es como poder ayudar más que nada a las familias, porque esto es una fundación sin fines de lucro, pero que tengan ¿cómo se llama? Conocimiento de poder sacar esa información que nosotros vamos a entregar y puedan ser aplicables a sus hijos, digamos. Y cómo reconocemos también nuestras propias emociones, pensando, esto nace justamente por la pandemia. O sea, yo veo aquí los niños que están súper estresados, mis mismos alumnos los veo estresados, entonces no puede ser que le estemos quitando. Sabemos que es una pandemia mundial, pero nosotros, los adultos, somos los responsables que nuestros hijos se críen de una forma mucho más libre y mucho más juguetona. Entonces, ese es un proyecto que estamos trabajando y que estoy muy, muy contenta y de ser un aporte también desde eso, desde entender que los niños tienen diferentes formas de ver la vida, de expresarse, de que un color para ellos es un color nomás, no tiene que ver con la identidad de género, si es rosado o celeste, ¿cachai? Ese es un color. O sea, desde ahí ver también cómo ellos nos ven a nosotros, los adultos, el mundo que le estamos dejando, igual es súper heavy, porque queremos ser una sociedad más justa, queremos ser una sociedad más inclusiva, queremos ser una sociedad más responsable del medio ambiente,
pero tenemos que trabajar entre todos, o sea, las personas que se adhieren a nosotros, somos un equipo como de 50 personas en este minuto y tenemos, sí, y tenemos, yo estoy en primera infancia, pero está maternidad, está género, está personas que viven con VIH. Entonces, estamos abordando desde la parte del área de salud, el área de educación, el área social, ¿cachai? O sea, es bien transversal y entonces en ese sentido siento que ahí donde yo puedo en este minuto ser un aporte, desde el teatro, desde el arte, desde el juego, desde decir, incluso desde decir cosas, o sea, yo soy mucho más expresiva y a lo mejor a ustedes les pasa, o sea, como que, ¿cómo estáis? De verdad que se queréis saber cómo estáis, ahí tenéis tiempo, no es como otras personas que, ¿cómo estáis? Bien, pero dime, sí, claro, ¿cachai? La gente se me acostumbra, ponte tú a decir realmente, y si estoy mal y estoy como las pelotas, estoy como las pelotas, ¿cachai? No tengo por qué ocultarlo, ¿me entendí? O sea, ya como que eso está más resuelto. Entonces, si la gente además, en general, las personas que estamos en esta vida, que estamos en este mundo y nos juntamos para hacer algo, un mundo mejor y más consciente, yo creo que todos los lados son buenos y el arte es uno de ellos. Y el arte en su totalidad, o sea, hablando del teatro, hablando de la música, hablando de la literatura, ¿cachai? No tenemos que encasillarnos, o sea, tenemos que justamente el conocimiento que tenemos que entregarlo. ¿Para qué? Para que en las nuevas generaciones, de verdad que ya ellos nos dan una vida mucho más sana de repente, más resuelta, o sea, ¿cachai? Somos a veces los adultos los que nos ponemos más trabas y por lo mismo hay que empezar a generar que esas trabas se suelten para que la vida sea un poco más fácil, más placentera y más alegre también. Para todos. Para todos. Para todos. Todo el rato. Bueno, decirte que ha sido, la verdad es que a mí particularmente súper enriquecedor escucharte, como que te dan ganas de hacer cosas, de movilizarte, de decir yo quiero también. Y bueno, darte las gracias por estar acá, por este momento. Sabemos que el teatro es primordial en la educación, es algo que, bueno, todos los actores, todos los artistas estamos luchando también para que se incluya dentro de la malla curricular. Así que, bueno, muchas gracias por este momento. Sí, claro, ya vamos a ir cerrando ya esta conversación, pero gracias, en verdad. ¿Algo que quieras decirnos para todos los que estén, todo espectador, todo escuchando? Bueno, es súper, primero agradecerle a ustedes por esta oportunidad y segundo es que nunca se rindan. No importa la que tengan y si quieren, o sea, en el fondo propónganse hacer las cosas que aman porque lo aman de verdad, de corazón. A mí la vida me ha enseñado que con altos y bajos, hay que decirlo, pero más altos que bajos, que uno tiene que ser feliz y uno tiene que aprender a vivir con el cuerpo que le tocó, con la vida que le tocó y qué es lo que hace uno para que esta vida sea mucho más entretenida, sea más enriquecedora. Uno aprende todos los días, nunca deja de aprender y conectarse también con las emociones, pues, y estar como conectados con uno, buscar el equilibrio espiritual, dijo Freddy Turbina, pero pero eso es, pues, o sea, siempre tratar de buscar el equilibrio, buscar que las cosas se hagan con amor, se hagan con cariño, esperando que al otro le llegue algo de lo que tú estás haciendo y generar ese proceso, además artístico. Nada, pues, hay que puro hacerlo nomás, hay que darle nomás. Nada, eso, muchas gracias a ustedes. Genial. Bueno, muchísimas gracias también, lo repetimos. Gracias por este momento y seguimos con nuestro podcast. Bacán, gracias. Chao, gracias. Que vaya bien. Antes de cerrar el programa, queremos invitarles a seguir a la compañía La Maldi Teatro, que se encuentra con varios proyectos teatrales.
Su Instagram es @lamalditeatro. Queremos agradecer a todos ustedes por escucharnos y por estar ahí presentes, y también a nuestros invitados por formar parte de los 4 episodios piloto de nuestro podcast. Tal vez nos volveremos a encontrar en un futuro no muy lejano. Si quieren seguir escuchándonos, no se olviden de reaccionar y agregar a sus favoritos. Un abrazo enorme a todos y hasta pronto.